Hola, que Dios les bendiga. Qué bueno seguir caminando por la palabra del Señor, y ahora nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 25, verso 27. Vamos a ver la historia de los hijos de Isaac y Rebeca, los patriarcas, Abraham, Isaac, y ahora la historia del tercer patriarca, Jacob. Pero la historia de Jacob está íntimamente ligada a la de su hermano, ya que tenía un hermano gemelo, y ese hermano gemelo era Esaú. En el pasaje anterior al que vamos a estar viendo ahora, nos damos cuenta cómo fue ese nacimiento. Fue un nacimiento complicado. Fue un nacimiento en donde la fe de Isaac y de Rebeca fue probada. Casualmente, o de manera muy interesante, tanto Sara, Rebeca y más adelante Raquel eran mujeres a las cuales el Señor había determinado que llevaran en sus vientres la semilla de la promesa que Dios le dio a Abraham, de una simiente grande, y de esa simiente pues sabemos vendría Jesucristo. Pero cada una de ellas, tanto Sara, Rebeca y Raquel, eran mujeres estériles. Eran mujeres que no podían tener hijos. Todos conocemos la historia de Sara y cómo el Señor le permitió que naciera Isaac. Todos conocemos la historia de Raquel y cómo Dios permitió que luego nacieran José y Benjamín. Pero también la historia de Rebeca e Isaac. Cada una de ellas fue probada. Su fe fue probada. Y es que mira, todos nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo, desde el momento en que el Señor nos crea en el vientre de nuestra madre, el Señor pone un propósito en nosotros. Y tú tienes que saber eso. Tú tienes que saber que tú tienes un propósito muy especial de Dios para tu vida, muy especial. Ahora, y podemos decirlo, muy especial, muy grande, maravilloso, claro que sí, pero recuerda, cuando hablamos de esa grandeza, cuando hablamos de esa maravilla, cuando hablamos de ese poder, estamos hablándolo en términos del reino de Dios. Estamos hablando de lo que realmente tiene más valor en la vida. Y lo que tiene más valor en la vida no es lo que tú y yo podamos tocar. Lo que tiene más valor en la vida es lo que tú y yo podamos comprar con dinero. No, lo que tiene más valor en la vida es lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que tiene más valor en la vida. Pero para ello, cada uno de nosotros tiene que evaluarlo. Mira, cada uno de nosotros le da valor a ciertas cosas en la vida. Lo que puede ser muy valioso para ti puede ser que no sea muy valioso para mí. Y viceversa. Lo que pueda ser muy valioso para mí puede ser que no sea muy valioso para ti. Y está bien. Está bien. Pero hay cosas importantes, especialmente cuando tú y yo tenemos a Jesucristo en el corazón. Hay cosas que realmente deben ser importantes para todos. Y en el caso de Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos. Uno de ellos se llamó el mayor Esaú y el otro de ellos se llamó Jacob. Y los dos eran gemelos, habían sido desarrollados en el mismo vientre, se habían desarrollado bajo el mismo techo, con los mismos padres, bajo las mismas circunstancias, pero eran totalmente diferentes, totalmente distintos. Y la diferencia mayor radicaba en qué era lo más importante para ellos, qué era lo que tenía más valor para ellos. Y esa es una pregunta muy buena que cada uno de nosotros en la vida debe hacerse. Es algo que esa pregunta tienes que hacértela en la vida. ¿Qué es lo más valioso para ti? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo más valioso para ti? Porque lo que es más valioso para nosotros determinará ciertamente nuestro rumbo en la vida, nuestro plan de acción en la vida. Será determinado por aquello que sea lo más importante para nosotros. Ahora, en el caso de Esaú y Jacob, en los tiempos del Israel antiguo, los padres daban una bendición
para el primogénito, es decir, para el que había nacido primero. Había una bendición especial que estaba únicamente reservada para aquel que había roto el vientre de la madre, aquel que había nacido primero, el primogénito. Era por derecho de nacimiento. No se podía ser acreedor de otra manera en ese momento, sino por haber nacido primero. Y ese privilegio lo tenía Esaú. Y Jacob no lo tenía. Pero había algo en el corazón de ambos. Y esa bendición era una bendición especial que venía de Dios para el que había nacido primero, para el primogénito. Es decir, detrás de esa bendición estaba el favor de Dios para el que lo tenía. Y por derecho de nacimiento lo tenía Esaú. Pero a Esaú no le interesaba esa bendición. Nos cuentan, la palabra, este pasaje nos cuenta el carácter de Esaú. El carácter de Esaú era un carácter que se interesaba únicamente por aquello que era lo material. Era un carácter materialista. Y Jacob era diferente. A él le interesaba esa bendición. Y había dentro de las costumbres hebreas, había la regla de que el primogénito podía vender su primogenitura. Y Jacob sabía eso, pero Esaú también lo sabía. Esaú tenía por derecho la primogenitura, la bendición, pero no le interesaba. Jacob no tenía esa bendición de la primogenitura por derecho, pero la deseaba, la valoraba. Esaú no valoraba la bendición de Dios, Jacob valoraba la bendición de Dios. Esaú no valoraba el favor de Dios, Jacob valoraba el favor de Dios. Y ambos, en un momento determinado, decidieron su destino en base a ese valor, a esa valorización. Y Jacob preparó, como todos sabemos, una sopa, porque su hermano tenía hambre. Y cuando venía de casa, no había cazado nada, Esaú venía con mucha hambre en su estómago, ¿verdad? Y Jacob sabía eso. Entonces le ofreció que le vendiera su bendición, su primogenitura, le vendiera su primogenitura por un plato de sopa. Por un plato de sopa. Con carne. Y en palabras de Saúl, él dijo, bueno, ¿de qué me sirve mi progenitura si me voy a morir de hambre? Esaú no se iba a morir de hambre. Estaba muy cerca de la casa como para que se muriera de hambre. Lo importante ahí es lo que él dijo, ¿verdad? ¿De qué me sirve mi progenitura si me voy a morir de hambre? ¿De qué me sirve esta bendición si al final me voy a morir? Es decir, a él no le importaba. Y Jacob preparó todo eso para comprar esa primogenitura porque a él le importaba, a él la valoraba. Para él era importante tener la bendición de Dios. Y al final así fue. Esaú se la vendió, Jacob la compró, la obtuvo. Ahora Esaú siguió su camino sin su bendición y ahora Jacob siguió su camino con su bendición. ¿Por qué? Porque le importaba, la valoraba. Yo te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿valoras tú la bendición de Dios? ¿Valoras tú tu relación con Dios? ¿Valoras tú el que lleves en tu corazón el nombre de hijo de Dios? ¿Valoras tu relación con el Señor? ¿Es importante para ti? ¿Es tan importante que determine todas tus decisiones en la vida? Yo espero que sí. Porque de la manera en que tú y yo valoremos nuestra posición delante del Señor como sus hijos y todo lo que eso implica, de eso depende la dirección de nuestra vida. Y ciertamente, si tú y yo somos hijos de Dios, lo que más queremos es caminar
en la dirección que Dios quiere que caminemos, recibir solamente aquello que Dios quiere que recibamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es tener la bendición de Dios, y Dios se mueve en todo eso. Eso es tener el favor de Dios, pero ¿lo valoramos? Yo espero que sí. Yo espero que valores esa relación con Dios, tu bendición en todas las decisiones que tomes en la vida, porque eso lo va a determinar. Tu posición delante del Señor va a ser determinante cuando tú tomes las decisiones que tengas que tomar en la vida. Y déjame decirte, si tú estás caminando en el Señor, cada decisión que tú tomes, cada paso que tomes va a ser el correcto, y vas a ver tu vida llena de bendición, llena de paz, llena de gozo, llena de amor, llena del favor de Dios. Este es el tiempo para hacerlo. Valora ser hijo e hija de Dios. Valóralo como lo más importante en tu vida. Tu Padre Celestial te ama. Envió a su Hijo para salvarte, y ahora llevas ese nombre. Cuídalo. Valóralo. Aprécialo. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos la próxima semana.